La IES Watch Party, programada para el 2 de diciembre a las 21 horas KST, ya era un evento esperado por todos. Pero ahora, con la confirmación de que habrá un saludo directo de los dos, la emoción subió a otro nivel. No es solo un anuncio más. Es una oportunidad para verlos nuevamente en el mismo cuadro, compartiendo el mismo espacio, mostrando esa química suave y natural que tantas veces ha quedado plasmada en sus interacciones. El solo hecho de que presenten un mensaje juntos conecta con todo lo que hemos estado viviendo estos días. Entrevistas, palabras sinceras, recuerdos del viaje y ese tono íntimo y emocional que ambos han mantenido. Se anunció el lanzamiento exclusivo de un photobook titulado Are You Sure? Photobook de la temporada 2, protagonizado por Jimin y JK. Estará disponible a partir del 9 de diciembre a las 11 de la mañana, hora Corea. En estos últimos días, además del adelanto de Are You Sure?, también hemos tenido entrevistas de Jimin y Jungkook que han dado muchísimo de qué hablar, especialmente por la manera en que ambos describen su viaje juntos. Y es imposible no recordar todo el alboroto que se formó cuando, desde los primeros artículos publicados por la prensa internacional, varios medios calificaron el viaje del Jikook como romántico. Esa palabra encendió automáticamente las redes. Por un lado estaban quienes lo tomaron como algo natural y acorde al tono del programa. Y por otro lado, como siempre, aparecieron los haters, que empezaron a criticar diciendo que no se debía usar esa palabra porque supuestamente incomodaba a Jungkook. Fue un argumento repetido, desgastado y sin fundamento, que solo mostraba la necesidad de algunos de deslegitimar cualquier expresión afectiva cuando se trata de ellos dos. Sin embargo, una vez más, como tantas veces anteriormente, fue el propio Jungkook quien terminó callando a los haters, sin necesidad de confrontarlos directamente, sino simplemente hablando con sinceridad. Lo hizo en los trailers, en las entrevistas y en los fragmentos revelados del programa. Lo contundente fue que la palabra romántico no vino de Jimin, no vino del staff, no vino de la prensa, vino del propio Jungkook. Fue él quien usó ese término para describir momentos compartidos con Jimin durante el viaje. Eso por sí solo echó abajo cualquier intento de minimizar el significado de la palabra o de decir que era una mala traducción o un invento de los medios. No, la palabra salió directamente de Jungkook, del mismo que los haters aseguran constantemente que se siente incómodo. Y la realidad es que no solo no se ve incómodo, sino que lo dice con naturalidad, con calma, con una sonrisa suave y con ese tono sincero que lo caracteriza cuando habla de momentos que realmente disfrutó. Además, en esas entrevistas hubo otro detalle importante. Jimin también comentó que Jungkook fue muy romántico durante el viaje. Es decir, no es solo que Jungkook dijera que ciertas cosas fueron románticas, sino que Jimin percibió de él una actitud romántica. Y nuevamente, no fue algo exagerado, no fue forzado, no fue dicho con intención polémica, y fue simplemente una observación honesta sobre cómo se comportó Jungkook. Esto añade una capa adicional a la naturalidad con la que ambos hablan de ese tipo de momentos. Muestra que tanto la palabra como la atmósfera que describen no son algo que se les escapa accidentalmente, sino una forma auténtica de expresar cómo vivieron ese viaje en conjunto. Jungkook incluso dio un ejemplo concreto que se volvió muy comentado. Dijo que uno de los momentos que le parecieron 낭만, es decir, románticos, fue cuando montaron sus bicicletas en el Paso Furka, una carretera icónica en Suiza, famosa por sus paisajes espectaculares. Jungkook parecía recordarlo con una mezcla de orgullo y calidez, como si ese instante hubiera quedado grabado en su memoria de manera especialmente vívida. Y es completamente comprensible. El Paso Furka es un lugar impresionante, lleno de vistas que parecen sacadas de una película, con montañas enormes, aire frío y un paisaje que envuelve a cualquiera que lo mire. Imaginar a Jimin y Jungkook recorriendo ese camino en bicicleta, juntos, respirando ese paisaje, compartiendo la vista, el silencio, la sensación de libertad, es fácil entender por qué Jungkook lo describió de esa manera.
No necesita ser romance de pareja, sino que basta con reconocer la belleza emocional del momento compartido. Cuando Jungkook usó 낭만, algunos haters insistieron en que se trataba de una mala traducción, que esa palabra en coreano no significaba realmente romántico. Lo curioso es que quienes más insistieron en esa defensa eran precisamente los que no querían aceptar que Jungkook eligiera ese término para un momento vivido con Jimin. Pero la realidad lingüística es mucho más rica, y por eso es necesario explicar el matiz con claridad. En coreano, man sí puede significar romance, pero su significado es más amplio, más profundo y más poético. También abarca sensaciones emocionales, sensibilidad estética, belleza sentimental, nostalgia suave, un espíritu idealizado de la vida. Es una palabra que incluye toda la gama del encanto que tiene un momento que toca el corazón. Y Jungkook la usó para describir una experiencia compartida con Jimin. Nada más y nada menos. Precisamente por eso, negar la traducción o intentar minimizarla solo muestra incomodidad de parte de quienes se resisten a aceptar lo que Jungkook dijo. La palabra 낭만 puede traducirse como encanto romántico, nostalgia poética, belleza sentimental, emoción estética, espíritu romántico. Y en todos los casos, lo que describe es un sentimiento especial, profundo y emocional. No es una palabra casual. Es una palabra que se elige cuando uno quiere transmitir que algo fue significativo, que tocó el alma, que dejó una huella emocional. Y Jungkook decidió usarla para referirse a un instante compartido con Jimin. Lo dijo sin risa nerviosa, sin incomodidad, sin corregirse. Lo dijo porque así lo sintió. Lo hermoso aquí es que tanto en los trailers, en el programa, como en las entrevistas, la descripción del viaje que dan Jimin y Jungkook tiene una coherencia emocional muy clara. Fue un viaje bonito, íntimo, profundo y lleno de momentos que guardan en su memoria de forma especial. No porque fuera un viaje lujoso o exagerado, sino porque lo vivieron juntos, porque compartieron experiencias que no se pueden reproducir fácilmente en la vida diaria, porque estuvieron en escenarios que por sí solos ya son impresionantes, pero que al vivirlos acompañados se vuelven aún más memorables. Todo esto nos deja claro algo que no necesita exageración. La conexión entre ellos sigue intacta, fuerte, natural. Si Jungkook describe momentos como románticos, es porque para él lo fueron. Si Jimin dice que Jungkook fue romántico, es porque así lo vivió. Y si ambos hablan de su viaje con tanta emoción y tanta suavidad, es porque lo disfrutaron profundamente, porque fue un tiempo significativo para ellos. Verlos hablar así, sin tensiones, sin autocensura, sin evitar palabras, solo refuerza esa sensación cálida que siempre han transmitido. La de dos personas que se sienten cómodas una al lado de la otra, que se entienden, que se aprecian, que se acompañan y que comparten momentos que se vuelven parte de su propia historia compartida. Por eso, el fandom está tan ansioso. No solo por ver el programa, sino por ver cómo se reflejan esos sentimientos en pantalla. Porque si ya en entrevistas se nota esa ternura suave y esa complicidad, es fácil imaginar cuánto más se verá cuando tengamos los capítulos completos. Y mientras esperamos, estas pequeñas declaraciones, estas palabras sinceras y estos recuerdos que comparten, nos recuerdan por qué el Jikook sigue siendo tan especial y tan querido. Porque no hace falta exagerar nada para sentir la cercanía profunda y auténtica que hay entre ellos.